¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a ver lo que vienen siendo los tipos de bloques de órdenes o los orden blocks. Primero que nada, a nivel definición, un bloque de órdenes es aquella zona que es representada por la última vela contraria antes de un impulso, ya sea bajista o alcista. En estas zonas se les llama justamente bloque de órdenes porque justamente hay órdenes pendientes ahí acumuladas. Un buy limit, un sell limit, un buy stop, un sell stop o incluso stop loss. Esos bloques, a final de cuentas, también pueden ser tomados como liquidez, dado a lo que ya comenté, de que hay órdenes pendientes, entonces ahí fácilmente también los puede tomar en stop loss. Eh, Algo muy importante, estas zonas tienen que tener validez como una ruptura de estructura, un boss, porque obviamente tenemos mayor probabilidad a que el movimiento continúe. Evidentemente, tarde o temprano va a haber un cambio de estructura, pero al tener mayor probabilidad de que las órdenes en compra o en venta, según corresponda nuestro impulso, se activen justamente para continuar dicho movimiento. Tenemos cuatro principales, son al menos nosotros vamos a estar manejando cuatro, que es el bloque de origen, bloque de mitigación, bloque decisional, bloque en quiebre y hay un quinto que sería el killer block, ¿sí? Que es aquel bloque que toma los movimientos de toma de liquidez justamente. Vamos a empezar con el bloque de origen. El bloque de origen es el más básico, el clásico, donde tenemos un impulso, vamos a tener un retroceso y en la confirmación del quiebre de estructura en nuestro BOS vamos a tener en automático nuestra zona de bloques. A esta zona también la pueden llamar POI. Pero aquí tenemos nuestro orden block, ¿verdad? De origen. ¿Por qué? Porque el precio va a retroceder hacia esa zona para continuar el movimiento alcista, dándonos un siguiente máximo, ¿verdad? ¿Cómo sería el caso de un movimiento bajista? Tenemos nuestro impulso bajista, nuestro retroceso o pullback, y nos genera rompimiento de estructura y se nos genera nuestro escenario de bloque de órdenes para que retroceda y continúe el movimiento. ¿Cuál es la otra alternativa dentro de esta dinámica? Que aquí ya es donde entra el bloque decisional. En esta dinámica podemos tener algún tipo de movimiento de esta forma. De que estamos en una dinámica al alza, una tendencia alcista, y en nuestro movimiento se nos genera cierto retroceso que nos ya posteriormente nos ocasiona nuestro rompimiento. ¿Correcto? Entonces aquí el precio puede retroceder, ¿sí? Para continuar nuestro impulso. Nuestro bloque de origen es esta zona. Este es el bloque de origen, ¿de acuerdo? Y nuestro bloque decisional es el de aquí. ¿Por qué es el decisional? Porque es el que nos causa el rompimiento de estructura. ¿Cómo saber cuál tomar? Porque pueden tomar los dos y ambos son válidos. Yo, para evitarme complicaciones, siempre utilizo el retroceso de Fibonacci y me voy por el que esté por debajo del 78%. Que aquí reaccione el precio, no importa, no era mi entrada. Así de sencillo. Pero ese sería el bloque decisional. Movimiento a la baja, pues viene siendo la misma dinámica. ¿Cómo sería ahora un bloque de mitigación? Ya sea en un movimiento alcista o un movimiento bajista. El bloque de mitigación, tenemos nuestro impulso, tenemos nuestro retroceso, genera un nuevo impulso y retrocede sobre el máximo que acaba de romper para continuar su movimiento. De esta dinámica vamos a tener una vela, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, se representa por la vela contraria antes del impulso. En este caso, el bloque de mitigación viene siendo la vela contraria al pullback, la vela contraria al retroceso. Y
pues al ser roto esa zona, lo utiliza como soporte para continuar el movimiento. Recuerden que aquí lo que viene siendo en todos los mercados, pues hay personas comprando y vendiendo. Aquí también tenemos órdenes en compra que vienen siendo, por ejemplo, un buy stop para continuación de compras. O en el mismo caso también hay personas que están vendiendo, ¿verdad? Y ante un movimiento, sobre todo en los boom, ante un movimiento así brusco rápido, pues lo sacan stop loss, retrocede para activar, porque aquí muchas personas empiezan a comprar, dicen ya va a subir, hace que el precio retroceda, ¿verdad? Muchos salen en ventas, salen en stop loss, ¿no? Porque estaban comprando, terminan saliendo, entre otras cosas, ¿no? Pero esa es la dinámica del bloque de mitigación. Bastante sencillo, muchos lo llaman también zona de retesteo, pero más que nada recibe el nombre de bloque porque lo vamos a estar revisando con justamente la dinámica del bloque de la última vela, ¿verdad? Y sobre todo porque también hay órdenes pendientes ahí. Por lo general el bloque de mitigación va a cuadrar con un bloque en quiebre que va a ser justamente esa dinámica. El bloque en quiebre tenemos nuestro movimiento alcista, ¿verdad? O bajista. Y cuando nos da el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí nosotros teníamos nuestro bloque para continuar en compra, ¿correcto? Este era un bloque que antes era de compras, ¿verdad? Para continuar el movimiento a la alza. Sin embargo, al ser roto nos hace cambio de estructura nuevamente, ¿sí? Y este era un bloque válido, pasa a ser bloque en quiebre. Aquí lo importante no es que se agobien tanto con los nombres, sino que entiendan las zonas y lo que puede pasar en ellas. En automático también acá ante ese movimiento tenemos justamente nuestro bloque de origen, ¿sí? También este cuenta como una zona de mitigación con patrones de continuación, ¿vale? Ahora vamos a verlo en el gráfico. Por ejemplo, aquí en este movimiento estamos viendo el gráfico en 15 minutos. Yo aquí tengo una estructura, ¿verdad? Que estaba bajista, me da rompimiento. En automático con ese rompimiento que tenía ahí, mi bloque, ¿se acuerdan cuál era? La última vela contraria al impulso alcista. Llega a mi zona, se activa, me da nuevamente rompimiento de estructura. ¿Y que tengo otra vez? Mi bloque. Ahí. Fíjense cómo el precio retrocede a ese bloque de origen y da el movimiento. ¿Sí? Estos son los bloques de orígenes. Esta es la zona de mitigación, incluso tenemos doble zona. Los bloques también no nada más es una vela, sino son acumulaciones. Esta es una lateralización, ¿sí? Es una zona bastante acumulada. Son huellas que van dejando las órdenes. Entonces toda esta zona es bastante interesante como zona de mitigación para que continúe el movimiento. ¿Cuál puede ser posiblemente una zona de bloque en quiebre para continuar un movimiento a la alza o a la baja según corresponda? Por ejemplo, en estos rompimientos de toma de liquidez pasa esto muy curioso. Aquí tenemos este movimiento, ¿verdad? Que nos da ruptura, no supera este máximo, ¿verdad? Nos da quiebre, pero teníamos nuestra zona de bloque, ¿sí? En este caso este es nuestro bloque como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que está respetando? El mínimo. ¿Por qué no respeta como tal el bloque? Porque en esa dinámica, si yo bajo de temporalidad, voy a ver que obviamente tengo otros bloques ahí abajo, ¿sí? Entonces acá tengo un bloque de 5 minutos y si yo sigo bajando de temporalidad, esos mechazos, voy a tener un bloque ahí. ¿A qué voy con esta dinámica? No se me agobien tanto con que, ay, es que yo estoy viendo el bloque de 15 minutos y nada más voy a entrar en ese bloque. No, no necesariamente. Siempre tienen que considerar el mínimo de la zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a respetar. Tenemos todo eso de rango operativo. Fíjense cómo así de forma tan precisa el precio retrocede a esa zona, a ese mínimo que acaba de romper y continúa su movimiento bajista. Mismo caso, esa zona la utiliza como techo,
¿verdad? Es un bloque en quiebre que lo está utilizando como techo, termina rompiéndolo, ¿verdad? Retrocede sobre esa zona, que es este rompimiento, retrocede y continúa. Si yo estoy utilizando esas mismas zonas, fíjense cómo funcionan esas zonas de mitigación justamente en el futuro. Vienen siendo como si fueran zonas de soporte y resistencia. Vean cómo lo va utilizando. Hay ciertos patrones que se pueden estar viendo justamente en los bloques. Por ejemplo, esta zona de mitigación, ¿verdad? De 3 minutos. Yo utilizo esa zona y vean cómo está respetando. Acá en este caso, en este rompimiento teníamos nuestra zona de ventas, da el movimiento, termina rompiendo y continúa subiendo. Fíjense que los bloques exactamente sucede lo mismo en cualquier temporalidad. Rompimiento, ¿verdad? Nos da nuestra zona. Recuerden que siempre, yo en lo personal, sobre todo en índices sintéticos, una cosa es mapear el puro bloque, pero el rango operativo siempre tenemos el mínimo, ¿sí? Hay que ser cuidadosos con esas zonas. Para que no se agobien tanto, mi recomendación es que vean los bloques en 5 minutos o en 15 minutos, sobre todo en los boom 1000, ¿sí? Para que vean o contemplen un rango mucho más claro, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a tener ciertos movimientos de liquidez que pues eso tarde o temprano los va a romper. Por eso mi sugerencia es que hagan una secuencia de temporalidades, 4 horas, 1 hora, 15 minutos para definir su zona y pueden buscar su entrada ya en 5 minutos o si les gusta operar en 1 minuto pues lo pueden hacer. Sin embargo, van a ver mucho más claro la dinámica en esas temporalidades y van a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá en este movimiento, esta zona, acá nosotros teníamos nuestro bloque de origen, ¿verdad? Este es el bloque de origen en 15 minutos que nos causa el rompimiento. Sin embargo, yo aquí tengo este bloque que es el que me origina el rompimiento. En este caso, ese bloque fue respetado y nos genera nuevo movimiento. Tiene rompimiento de toda esa zona. Posteriormente, pues esta es nuestro bloque como tal. Es roto, ¿sí? Toma liquidez de esa zona, lo rompe, nos vuelve a dar con continuación. Y esta dinámica, ¿sí? Ya es lo que está haciendo aquí. Al tomar liquidez, aquí es donde viene el quinto bloque, que era lo que les comentaba. Cuando entienden el contexto, ¿sí? Independientemente del nombre que reciba los bloques, cuando entienden el contexto, se dan cuenta que este movimiento tomó liquidez de esta zona. Este bloque en específicamente recibe nombre de killer block, ¿sí? Porque nos da rompimiento de ese movimiento a la baja y posteriormente nos vuelve a dar un rompimiento a la alza. Hay dinámicas un poco más fuertes de killer blocks que pueden funcionar. Aquí, por ejemplo, estoy buscando alguno interesante. Acá, de hecho, ¿sí? Esta zona es de liquidez, nos da el movimiento a la baja, continúa el movimiento y aquí este es un killer block. Los killer blocks son de alta probabilidad, sin embargo, ya cuando da la continuación en alguna otra zona, pues va perdiendo efectividad. Sin embargo, vean aquí cómo da un movimiento a la alza, sin embargo aquí ya traía un poco más de fuerza bajista. Acá, fíjense misma dinámica, toma liquidez, killer block, con toda esa fuerza, vean la fuerza con la que rompe, muy importante, busquen también ese tipo de patrones, de bloques, de órdenes, que sea un movimiento fuerte, que sea un movimiento puro, vean cómo retrocede y lo respeta perfecto, ¿sí? Esos son los killer block.